Muy buenas, distinguida teleaudiencia, aquí nuevamente en el escenario del ciberespacio, de la visión a distancia, de la televisión, de las redes sociales, con el programa Puneños en el Mundo. Ahora nos acompaña para conversar sobre un tema muy crítico respecto a la realidad de Puno, de la dimensión y del escenario agropecuario y de desarrollo. Y vamos a conversar, Antonio y Alfredo, con el ingeniero René Ervin Roque Díaz, puneño, que ha trabajado en varias instituciones, no solamente en el escenario productivo, en el Ministerio de Agricultura, sino también en el Senado, en el escenario del fomento financiero con el Banco Agrario, y también ahora como consultor de la FAO, o sea, consultor internacional. Entonces, tiene varias vinculaciones y ha sido asesor y ha trabajado en varios lugares del país transmitiendo experiencias positivas. Lo que es raro que haya experiencias positivas en un escenario tan en deflagración y deterioro como es el escenario agropecuario de Puno, que ustedes saben era la primera potencia agropecuaria en cuanto a producción ganadera, en ovinos, en vacunos y también en camélidos sudamericanos. Y ni qué decir en papa, en productos y granos andinos. Pues bien, ahí vamos a conversar con él sobre básicamente esos temas de la crisis del desarrollo agropecuario en Puno. Y además les anticipo que René está preparando un libro ya es la segunda iniciativa que tiene respecto de nuestro mundo agropecuario. Se llama Visión Agraria Altiplánica en un mundo globalizado, donde por primera vez hace el encuentro y el empate de varias corrientes del desarrollo de la realidad a través de estadísticas sobre demografía, sobre población, básicamente desde 1940 o un poco antes, cuántos puneños habían, cuántos estaban dedicados al campo, cuántos vivían en el espacio andino y rural y cuántos en el espacio urbano, etcétera. Cómo estos números han ido cambiando dramáticamente y paralelamente a ese asunto ha ido cambiando la realidad agropecuaria de Puno. Pues bien, ya menos preámbulo, como dijo, res non verba, hechos y no palabras. Vamos a conversar, René, buenos días. Gracias por estar presente aquí en el programa. Hernán, Jesús y Alfredo, un saludo desde la tierra del altiplano del lago Titicaca. Es grato estar acompañando el día de hoy a la invitación de Nacho y de ustedes para poder magnificar el actual momento de lo que es el desarrollo agrario de Puno, que es tan importante, ¿no? Que la mayor cantidad de población está en el sector rural, pero que en estos últimos años ha cambiado, ¿no? Ha cambiado bastante. Bueno, y René, ¿podrías precisarnos cómo, perdón, ¿podrías precisarnos cuáles son las líneas maestras de este cambio dramático en el desarrollo agropecuario? Creo yo que un principio de la marcha hacia atrás o del deterioro es la reforma agraria, que si bien la reforma agraria resuelve problemas de enfrentar a la iniquidad, a la explotación, disminuye también las potencialidades agropecuarias de Puno. Tú me comentaste que antes teníamos 9 millones de cabezas de ganado de ovino y que ahora estamos en 2 millones. Esa descapitalización, todo ese proceso se genera básicamente por la reforma agraria. Sí, yo creo que es interesante hacer un resumen de todo el proceso histórico después de la reforma agraria, ¿no? Ustedes lo conocen que se hace reforma agraria con Velasco para eliminar esto de los hacendados, ¿no? Pero mirando con mayor proyección de lo que es la aristocracia limeña en el norte, en Lima, y la parte del sur, que era una aristocracia arequipeña, ¿no? Les doy unos datos, ¿no? La sociedad ganadera Gibson manejaba 200.000 hectáreas en Puno. Muñoz Nájar manejaba más de 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, ¿no? Y si vemos los Rey de Castro, los Irigoyen, los López de Romaña, entonces más de 1.500.000 hectáreas estaban en manos de estas personas que eran de arequipeñas, ¿no?
Entonces, hace la reforma agraria, Velasco, y forma pues las conocidas corporaciones cooperativas, las AIS, ¿no? Y les transfieren las tierras, pero ahí no culminó todo, ¿no? Y también creo que es oportuno resaltar que el 99.9% de los gerentes de estas empresas asociativas fueron egresados de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, ¿no? Y ahí fue pues algo, un disloque porque todos estaban preparados para la parte técnica, pero no la parte gerencial, ¿no? Entonces, del análisis que podemos ver, ese es un punto que estuvo en contra de este proceso de reestructuración de la tierra y la propiedad. Pero después de esto viene el gobierno de Alan García, y para mi entender, yo creo que le dio el puntillazo final, ¿no?, a este proceso agrario después de la reforma, que acabó con todas las empresas asociativas, las pulverizó y les dio las tierras y la propiedad a las comunidades campesinas con la idea de que estas fueran empresas comunales. Pero eso estaba en la teoría también de la izquierda, ¿no? Y de la iglesia, que eso a veces no lo tocamos, pero ese es parte de este componente de influencias para el momento de la reestructuración de lo que fue las cooperativas y la desaparición del agro, ¿no? Y sin ningún sentido, y también yo creo que, honestamente, también es culpa de nosotros, los técnicos. Creo que no estuvimos a la altura de estos cambios, que fue el más importante, la reforma agraria y la reestructuración de la tierra y la propiedad. No supimos qué decir, ¿no? Porque el centralismo, los políticos no del partido aprista, los de la Católica de Lima, del Pacífico, con otra idea, con otra concepción, ¿no? Y nosotros callados. Ese creo que es un error que de nosotros los técnicos. Ahora, René, sí, has puntualizado antes de que intervenga Cucho y Alfredo. Yo quiero precisar un tema que me parece crítico. Las comunidades campesinas, en este momento, que tenían que estar en la propuesta de los decretos 005, 007 del año 88 de Alan García, tenían que convertirse en empresas comunales y no lo han hecho y continúan siendo un espacio muerto para la producción, aunque dicen es una entelequia, una cosa positiva desde el punto de vista de solidaridad, lo cual ya también tiene sus interrogantes, porque las comunidades ya no están habitadas sino por ancianos, por gente mayor, porque todos los jóvenes ya no tienen voluntad para el agro, tienen voluntad para el comercio, para el transporte de otra clase de actividades, y se han ido, ya no les interesa la tierra ni sembrar. ¿Qué hacer ahora con las comunidades campesinas? ¿Qué perspectiva se puede hacer de renovación y de fortalecimiento de este escenario? Permíteme concluir una parte de esta historia de las empresas, ¿no? Es la parcelación de la tierra, ¿no? Las empresas nunca iban a funcionar por otras cosas, que no es momento del análisis ahora porque será en otra oportunidad, ¿no? Entonces, todo ese proceso de reestructuración que pasaron las tierras a las comunidades, se parcelaron. Entonces, es una propiedad individual, ¿no? La comunidad, dentro de todo lo que es el desarrollo productivo económico, ha sido dejado de lado. Solo tiene funciones sociales, ¿no?, políticas, del manejo. Y además, Nancho, te voy a decir una cosa. En Puno, el territorio se ha subdividido bastante. Somos 13 provincias, 110 provincias, 9.248 centros poblados, pero en función a las comunidades campesinas. Entonces, las comunidades en el tiempo, si no se modifica sus funciones, van a tender a desaparecer, según mi proyección. ¿Por qué? Porque los jóvenes están migrando a la ciudad, ya no regresan. O sea, la población de socios de las comunidades, su promedio de composición social
están dentro de los 60, 65 años, ¿no? Entonces, ese creo que es un punto clave que has tocado, Hernán, para poder definir cuál es la composición real ahora de la población rural con respecto a lo que es la actividad agropecuaria puneña. René, antes, una pregunta, o sea, antes de la reforma, o sea, yo lo que me parece entender es distinguir entre, digamos, cómo se hizo la reforma agraria. O sea, la reforma agraria se hizo en función, digamos, de latifundios que se convirtieron en las SAIs y CAPs y los minifondios que fueron, digamos, cerca de 360,000 beneficiarios que tenían menos de 5 hectáreas en promedio, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, hablemos del departamento de Puno. Por ejemplo, tú has hablado digamos, de todos las grandes, digamos, propietarios, los Muñoz Nájar, etcétera, en todo lo que muy bien está también documentado en un libro de Carlos Malpica que se llama Los Dueños del Perú, ¿no? Entonces ahí está una serie de familias que eran, digamos, los que tenían. En el caso de Puno, por ejemplo, ¿cuántas SAIs o CAPs se crearon? ¿Y cuántos, más o menos así aproximadamente? O sea, ¿cuántas de esas empresas asociativas o las unidades agropecuarias de ese tipo fueron creados después de la reforma agraria del año 69? Ya, hubieron 5 CAPs, o sea, cooperativas agrarias de producción, las más grandes. Sí. Les doy un dato. La CAFA gigante manejaba 200,000 hectáreas para explotación de ganado en alpacas y tenía su capital pecuario, llegaba a 160,000 cabezas, ¿no? Después había la CAP Guaycho, había después más o menos unas 26 sociedades agrícolas de interés social y 5 empresas de propiedad social, como son las empresas rurales de Colqueparque, Cunurana, todo eso que estaba en Melgar, ¿no? Y pocas en la zona de Aymara, muy pocas. Todas las más grandes corporaciones o cooperativas estaban en el lado norte, como es debido por el altiplano y la explotación de los pastos, ¿no? Entonces, esa fue la composición de las empresas asociativas que hizo después de la reforma agraria Velasco. René, y cuando tú hablas, por ejemplo, de ese tipo de, digamos, de crisis administrativa o de ese tipo, digamos, de intervenciones donde hay debilidad administrativa, ¿te refieres casi a la gran mayoría? O sea, tenían casi todas el común, digamos, ese tipo digamos, de debilidades institucionales. Yo creo que sí, porque ellos formaron la central de empresas campesinas, ¿no? Para poder vender, pues, y negociar en bloque la lana y la fibra, pero nunca lograron vender. ¿Por qué? Porque cada empresa, ¿no? Negociaba con las empresas arequipeñas como Mitchell, Sarfati, etcétera, etcétera, directamente. ¿Por qué? Detrás de esto, ¿qué había? Que recibían adelantos, ¿no? O sea, ellos vendían ya la cosecha de una campaña, ¿no? En el mes de enero, febrero, ¿no? Y recién entregaban de acá 9 meses después de la esquila. Entonces le recibían adelantos, y esa gestión, detrás de ello había cosas que no eran las más debidas, que se engañaban a la parte de la asamblea de las cooperativas y nunca se daban cuenta de esas cosas, ¿no? Y las compras directas de medicinas, ¿no? Te doy unos datos, porque hice un estudio yo para la CAF Gigante a través del Banco Agrario. Sus gastos de explotación de la CAF Gigante, para lo que es sanidad animal, manejo de ganado, esquila, pago de pastores, profesores, las empresas pagaban profesores, ¿no? Era más de 1.500.000, te estoy hablando del año 1987. 1987. O sea, 1,500,000 de soles, que eran sus gastos de explotación, ¿no? Para esa campaña, y que tenían que pagar con la cosecha. O sea, todas las empresas tenían que sacar un crédito de gasto de explotación del Banco Agrario. Todas. René, una pregunta. ¿Tenían autonomía administrativa, o sea, cada CAPS, o eran, digamos,
o estaban restringidas a directivas o lineamientos que venían de Lima. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era, No, digamos? tenían autonomía administrativa. Estaban asesoradas por el SINAMOS, por el Ministerio de Agricultura, pero asistencia técnica de gestión empresarial, de gestión técnica productiva, ¿no? Pero la gestión es autónoma, era autónoma. La Asamblea General decía, el Consejo de Vigilancia controlaba, pero el gerente es el que gerenciaba toda la empresa, ¿no? ¿Y Ese hubo era, alguna empresa, René, hubo alguna empresa emblemática que tuvo, vamos a decir, digamos, buenos resultados, sí, que fue considerada como, digamos, el modelo exitoso en ese entonces? sí, sí, la Rural Alianza y la CAFA Aricoma, Saiz Aricoma. ¿Y a Que, qué se debe ese relativo éxito? mira, te voy a hablar de la Rural Alianza. Mm. Era un centro de producción netamente alpaquero, que estaba en la provincia de Carabaya y Melgar. Ellos hicieron una buena administración y gestión de su sociedad agrícola de interés social, ¿no? Y toda la explotación de su fibra estaba bien cotizada porque hacían un manejo muy técnico, tenían ganado de plantel y ganado de majada, ¿no? Creo que es una de las mejores, porque hasta ahora existe esta SAIS. Se ha limitado su área de explotación y ha diversificado. Mira, la SAIS tiene grifos, tiene una empresa de transportes de buses que va de Juliaca a Madre de Dios, que va a Carabaya, ¿no? Tiene un fondo ya de explotación de vacunos en Ayaviri, tiene un fondo en Magis. Entonces, su producción ya no es netamente alpaquera, pero es la más representativa en estos momentos de la explotación de alpacas de Puno, las seis. Claro. O sea, yo me acuerdo, o sea, seguro ustedes, cuando íbamos a la feria ganadera de Juliaca, por ejemplo, tendría 12, 13 años, o sea, era impresionante la calidad de ganado, overo negro, bron suisse, o sea, Puno era un departamento que tenía una alta calidad, digamos, de ganado. ¿Tú te acuerdas, Nanchín, en esa época? O sea, tú ibas a las ferias de Juliaca seguido. Sí, bueno, con cierta asiduidad siempre, cada año, de todas maneras, era un polo atractivo y había que acudir porque además te emocionaba ver los sementales, los ganados puro por cruz, en reses, en ovinos, los añejos, carneros, etcétera, extraordinario. Y además empezó a surgir ya la explotación de las alpacas de Zurich y de Huacayos de colores. Y entonces hay unas fotografías, una estampa macanuda de alpacas completamente vestidas por su propia fibra que les llegaba desde el pescuezo hasta el suelo. Bueno, eran lugares muy interesantes y además tú sabes las posibilidades de poder comprar en oferta mantequilla, queso, leches y la transformación de los lácteos, ¿no? Entonces era realmente interesante la feria, pero que ahora ya desapareció porque no hay quien pueda concurrir. Y entonces, René, yo quiero trasladar el asunto. Hemos hablado de la problemática, del diagnóstico. ¿Qué se puede hacer en este escenario? ¿Cuáles serían las líneas maestras para intervenir? Habida cuenta que los sectores en los cuales podría descansar esta reforma no tienen capacidad de decisión ni cierta autonomía de gestión porque todo depende de Lima. El proyecto especial binacional Lago Titicaca es autónomo, pero sus directivas vienen del Ministerio de Agricultura y Riego. Lo mismo sucede con el Ministerio mismo de Agricultura, con las direcciones que tiene. Es decir, nadie tiene en Puno, en mi modo de entender y de ver esa problemática, capacidad de decisión. Así tengan diagnósticos adecuados, no pueden resolver absolutamente nada si no obtienen la venia de Lima, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este escenario de decaimiento de la producción agropecuaria, con algunos lunares como los que tú has detallado de esa empresa que tiene hasta su propiedad en Majes, pero para volver a tener la potencialidad que se tenía antes? ¿O eso ya es un punto imposible de alcanzar? Eh, yo creo que es interesante y voy a partir de los datos que tú has dado, Nancho, sobre los ovinos.
porque es bien importante tener claro este asunto, ¿no? El censo del 2012 vota 2.008.000 cabezas, pero ¿sabes cuánto reporta la Dirección Regional Agraria al Ministerio de Lima? 3.348.000. ¿Dónde está el 1.341.000? ¿Dónde está? ¿Y qué significa esto? Además que estos... Ese es un invento de escritorio. Ya, ese mismo dato lo maneja el BCR de Puno. O sea, todos los indicadores macroeconómicos no son los exactos, pues. No son. Entonces, el valor o el Producto Bruto Interno en el sector agropecuario está distorsionado, totalmente distorsionado. Entonces, si no tenemos claro eso, yo creo que estar pensando en otras cosas, primero sincerar todo lo que es nuestro inventario ganadero y nuestros recursos como potencia que somos, ¿no? Pero hay otro aspecto que es importante traer a colación para responder tu pregunta, Hernán, y hacer una política o qué se puede hacer, es definir la propiedad de la tierra. Tenemos que, la reforma agraria es irreversible, se está pulverizando el agro, se está pulverizando. Y déjenme contarles dos casos. Había dos ganaderos ejemplares en Ayaviri, ¿no? Se han ido, se fueron, ¿no? Pero todo el dinero que acumularon y capitalizaron durante esos años de explotación se lo han llevado a Arequipa. Y en Arequipa tienen sus establos lecheros y se acabó ese tipo de manejo, de gestión productiva. No hay. Entonces el agro se ha pulverizado no solo en tierra, se ha pulverizado también en su capitalización del ganado. El promedio de ganado, que antes era fabuloso porque una sola empresa manejaba 25.000 vacunos. Entonces sí había una producción pues, en escala. Hoy no, pues el promedio debe estar, en la zona norte debe estar 150 y esto, pero en la zona sur, donde es la parcela, debe ser pues, el promedio 3 cabezas. Entonces todo este proceso del cambio hay que saberlo para hacer una política, una verdadera política y cómo acometer un plan de desarrollo de largo plazo y para ver cuáles son nuestros recursos para vender al extranjero, que son muy pocas para mi caso, y nos estamos olvidando de algo importante, nuestra selva, ¿no? Nuestra selva, un solo dato para magnificar esto, solo tenemos 8.000 hectáreas de café. ¿Y saben cuánto nomás exportamos? O sea, en valores reales, la cooperativa Secobasa, 2 millones. La cooperativa San Juan de Loro, 440.000. Y sabes, en el ranking nacional, una empresa, 248 millones. Exporta en café. Entonces, todos estos indicadores nos tienen que traslucir cómo pensamos y proyectamos el desarrollo rural, el desarrollo agropecuario de Puno, incluido la selva, ¿no? Y también el otro dato que es importante es la población, la migración poblacional rural. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades para que un joven se quede? ¿No? Entonces, además que las instituciones, como tú lo has dicho, Hernán, están desligadas del proceso regional, ¿no? Agrorural, asistencialista. El PEL, que debía pertenecer al Ministerio de Medio Ambiente, pertenece ahora al Ministerio de Agricultura. El PEL ahora hace alpacas, hace leche, hace todo, no ve nada lo que es el lago Titicaca, ¿no? Entonces es increíble cómo se distorsiona, pero siempre hay que mirarnos para adentro. Este es un problema de nosotros también. Si nosotros no decimos, no diseñamos, uno como siempre hemos escuchado, Nacho, es un territorio bien heterogéneo, ¿no? Tenemos 5 pisos ecológicos y el desarrollo de estos pisos no es igual pues, en la puna húmeda de Carabaya y la puna seca de Capazo. Nunca va a ser. El crecimiento, desarrollo diferenciado, con los recursos, etcétera, 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 etcétera.
Entonces, René, Sí, ahí yo quisiera hacer una puntualización con tu Bene, René, y lo mismo de Cucho y de Alfredo. Estas escenarios, esas gradientes ecológicas, en vez de mostrar la biodiversidad que podemos tener en el altiplano, desde el punto de vista social, establecen una especie de discriminación poblacional. El alpaquero de la altura es un ser económicamente dependiente y desvalorizado por la gente que vive en el anillo circunlacustre. ¿Por qué? Porque además de ser informal o es contrabandista, es comerciante, tiene camiones, tiene otra opulencia. Y el que vive en la mediana cordillera también tiene un grado de marginación. Entonces tendríamos que asociar, René, Cucho y Alfredo, esta biodiversidad de los pisos ecológicos también con discriminación y segregación social, porque una cosa es el alpaquero y otra cosa es pues el productor de... claro. Una pregunta bien, yo estoy de acuerdo con Nacho. O sea, hay una pregunta que te quiero hacer, René. O sea, ¿no sería bueno, mejor, digamos, para efectos, digamos, de buscar soluciones, dividir en lo que es la agricultura y ganadería tradicional de lo que podría ser la agricultura y ganadería moderna, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos una serie, digamos, de terrenos no cultivados, tenemos una serie, digamos, de andenes donde, digamos, tenemos el potencial de poder, digamos, traer a empresas que inviertan en, digamos, en un tipo de agricultura y ganadería no tradicional, ¿no? Y para el caso de la tradicional quizás sería tratar de hacer algo de que convertirlas, porque un minifundista nunca va a poder hacer una economía de escala, ¿no? Yo creo claro, que nosotros como región tenemos una ventaja geopolítica de que estamos al lado de Cusco, que va a ir multiplicando el número de turistas, que va a ir multiplicando una cadena, digamos, culinaria, digamos, que necesita de carnes, de papas, de chuños, etcétera. O sea, mejor dicho, estamos quizás en un momento donde el, el entorno macro regional podría ser favorable, potencialmente favorable para Puebla. Entonces, es que nosotros no hacemos algo, por ejemplo, para que esos minifundistas que no tienen en lo innovativo, en lo administrativo, en lo tecnológico, tienen limitaciones, podemos ir creando quizás, digamos, una suerte, no sé, cooperativas o una asociación libre, de tal manera de que tenemos que entrar a la economía de escala. René, ahora otra cosa. El mercado ha cambiado durante los años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mercado de la carne ahora? ¿No? Antes era Puno el que abastecía todo el sur y Lima también. Entonces, ahora que Puno no produce, ¿quién abastece el mercado? Porque si tenemos que producir de nuevo, tenemos que buscar un mercado, ¿no? Porque no es la cosa producir y a quién vendemos, ¿no? Y ha cambiado. Ahora, antes era carne, ahora hay más pollo, ¿no? Entonces, y también en las carnes importadas. Entonces, ¿qué mercado entraríamos? es una buena pregunta. No, excelente. Y contestando a lo de Jesús también, que es interesante, no creas que hemos pensado en eso, que el desarrollo rural tiene que ver con el turismo, con el paisaje y la cultura. Hay que vender integralmente los andenes de Cuyucuyo, Usicayos, ahí están la parte esta de Yachón, de Capachica, que han entrado al sector turismo, ¿no? Vivencial, eso es muy importante lo que ustedes han dicho. Contestando, Alfredo, ¿sabes quién es el departamento que abastece? Antes era Puno, ¿Mm? es Huánuco, ni siquiera Cajamarca, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el frigorífico Cabanillas? Nada. 1956 que se inició la primera industria del departamento y hasta ahora no hay ninguna. ¿Saben cuánto se pierde solo en cueros, pieles de alpacas, vacunos y ovinos? Anualmente casi 12 millones de dólares. Y no tenemos una sola curtiembre, ¿no? De procesos, para darle valor agregado a nuestro cuero y a todos los subproductos que tenemos los cachos para hacer las colas, guitarras, cuerdas para eso. Entonces, ese tipo de historia que tenemos, la seguimos arrastrando. Y acá hay un detalle que yo quisiera, y disculpen que diga lo siguiente, ¿dónde está el capital de los empresarios puneños?
¿Dónde está ese capital que tienen que jugar su papel? Pero también estos capitales puneños migran, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, yo creo que conscientemente tenemos que encaminar, y creo que a través de esta plataforma es que los puneños, ¿no? Hagamos empresa en Puno, hagan cosecho. ¿Cuántos grupos económicos tiene Arequipa, Jesús, Alfredo y Hernán? 7, Gloria, Grupo Inca, Grupo Michel, Grupo tal, Grupo cual. En Puno, ¿qué grupo económico tenemos? Ninguno, ninguno. Si ustedes entran a la estadística, a los indicadores del BCR, que lo publica cada mes, van a ver cuántas son las captaciones de ahorros en el departamento. Y van a ver cuánto capta la banca privada y las pequeñas financieras. Es muy poco. Entonces nosotros vivimos subsidiados. René, una pregunta, perdón. ¿Hay alguna institución que haya llenado ese vacío que dejó el Banco Agrario? Después de que se cerró con Fujimori, vinieron las cajas rurales, ¿no? Que son medianas entidades financieras, pero que también tienen un propósito de atender a sectores productivos más rentables, de menos riesgo, ¿no? Y no quisiera también recalcar que nosotros tenemos una agricultura muy riesgosa, ¿no? Casi el 95% está en secano, solo tenemos 5% de riego, ¿no? Entonces, las entidades financieras casi no atienden al sector de agricultura. Y les doy otro dato más. El 99% de inversiones en el agro, o sea, en cultivos de papa, quinoa, avena, todo eso, las cubren los propios productores. No hay crédito. El crédito está en la ganadería, ¿no? Que es menos riesgosa. Entonces, todo ese tipo de indicadores creo que es importante para que nosotros tengamos, como ha dicho Alfredo, a dónde vender. Ahora los proyectos deben ser en base a la demanda, ya no en base a la oferta. No, ya no en base a la oferta. Entonces, ¿por qué no vienen los empresarios a Puno? Porque los volúmenes de producción son bajos, no son estandarizados como antes. Las empresas sí manejaban promedios de rendimiento de carne, de lana estandarizados, ahora no. Entonces nadie va a venir a invertir cuando hay una sequía y se te acabó la quinoa, se te acabó la papa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que darle permanencia, volúmenes. Entonces hay mucho trabajo por hacer en esto de lo que es el desarrollo agropecuario. Bueno, yo quisiera participar, sí, sobre un temita que considero que es importante. Tú has hablado del café y de que, por ejemplo, no tenemos curtiembres en Puno, pero habría que ser, sin ironizar, no habrá curtiembres, pero hay cantidad de curtidos, o sea, de gente que no tiene ninguna voluntad de desarrollar. Y mira, está tan grave el asunto que el oro producido en Puno de manera clandestina e informal está estabilizando por vía contrabando la economía de Bolivia. Y no se hace absolutamente nada por obra de puneños para resolver los problemas de crisis, de inestabilidad que anualmente tenemos y ni siquiera para poder levantar nuestra industria productiva. ¿Por qué no hay la vinculación altiplano-selva? ¿Hasta cuándo no vamos a tener, por ejemplo, cebúes o ganado vacuno en nuestras praderas de la selva que todavía existen por el lado de Sangabán, de San Juan del Oro, en la cuenca del Tampopata y del Inambari? Bueno, ese es un tema. Tú sabes de Wilson Zucaticona, ¿no? Que fue campeón mundial en la calidad de café gourmet. Y no tenemos todavía unos 20 o 30 Wilson Zucaticona. No hay ese fomento. ¿Quién debería hacer esto? Hay una varita mágica, tiene que Secobasa organizarse por sí misma, se requiere un apoyo del Estado. ¿Cómo es este grado de indefensión y de vulnerabilidad que tienen estos heroicos productores de café que están trabajando obviamente hace más de 60 años y que recién están dando resultados de categoría mundial? ¿Qué hacer en la relación altiplano-selva? Eso es lo interesante de esta conversación, que hay que mirar todo el territorio de Puno.
la selva, y disculpen que sea un poco medio atrevido, pero les voy a dar otro dato. En Puno, antes, se sacaba madera de la selva de Sangabán, ¿no? Había caoba, cedro, tornillo y otras especies maderables. Y eso era parte del Producto Bruto Interno de Puno, la madera también. Hasta 1985, no. Y no hay ni un programa de reforestación de especies maderables en Puno. No hay. Nadie lo ha hecho, ¿no? Y otra cosa que es importante remarcar, ¿no? Hay instituciones que están en Puno que hacen pues lo que no les dan el valor al desarrollo agropecuario, pero integral de Puno, ¿no? Tan desvariado. Para magnificar este dato, el PEL tiene un proyecto en crucero, ¿no? Que se llama Huachani, desde hace 17 años y hasta ahora no pueden construir una represa. 17 años, y este proyecto era del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Se dan cuenta que también es parte del error de nosotros, la burocracia, la tecnocracia, bueno, y después hablaremos de la universidad. Entonces, el caso que ha planteado Hernán, sí, hay que integrar la selva, hay que integrar la selva. Creo que el fruto de lo que es estos productores cafetaleros y que tienen una producción de agricultura familiar, porque el promedio es de 2 hectáreas, pero ya han logrado tener cafés especiales, cafés orgánicos, tienen su mercado, y eso es lo loable, ¿no? Están organizados en cooperativas, pero no tienen acceso al crédito para mejorar su productividad. Los rendimientos de café de Puno están en la cola con respecto a Cajamarca, Jaén, a la selva central. Entonces, eso creo que es lo importante, ¿no? Hay proyectos que hace el gobierno regional, pero sin tener en cuenta varios aspectos, ¿no? La universidad no tiene especialistas en café. ¿Cómo es posible? No hay, ¿no? Los especialistas vienen de afuera. No, René, ninguna. perdona que ya que has tocado ese tema, por ejemplo, hablemos de nuestra institucionalidad. Después, perdona, le voy a dar después Alfredo creo que está pidiendo la palabra. Perdón, Alfredo, que te interrumpa. Sí, o sea, hablemos de la institucionalidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por ejemplo, los colegios profesionales. ¿Tenemos algún liderazgo a nivel, digamos, de desarrollo agrario? ¿Tenemos una visión de futuro? ¿Qué es lo que tenemos actualmente respecto a institucionalidad en Puno? Creo que hay una descoordinación total, porque hay mucho asistencialismo por parte del Estado, ¿no? Ese es otro problema. ¿Y por qué? Porque mientras el Estado invierte en las grandes irrigaciones de la costa, le dice a esta pequeña agricultura familiar, toma, te regalo, te doy bonos, te regalo semillas, te regalo fertilizantes o te regalo frazadas y te regalo. Entonces, ese es un gobierno popular. Eso no está bien, no está bien, ¿no? Entonces, la agricultura para muchos pobladores rurales se ha vuelto complementaria. Como ha dicho Hernán, están permitidos en el contrabando, en el comercio, eh, hacen otras cosas, ¿no? Y eso distorsiona todo lo que estamos hablando del desarrollo agropecuario de Puno. Entonces, los colegios profesionales hace tiempo que no hacen eh, debates, fomentan estas discusiones para poder encaminar esto del desarrollo agropecuario y en todas otras actividades económicas, porque Puno, yo creo, para interrelacionar esto, como ustedes lo han dicho con Cusco, esos corredores económicos, los corredores económicos con Arequipa, con Moquegua, Tacna, Bolivia, ¿no? Pero no existe pues la capacidad y poder ordenar la producción en cada línea económica, artesanías, producción agrícola, ganadera, ¿no? Está muy desorganizada, ¿no? Institucionalmente.
Sí, René. El problema es de que debido a la altura, económicamente no podemos competir, ¿no? O sea, el ganado es más pequeño, ¿no? Porque no puse tanta carga por la altura, la cantidad del oxígeno, ¿no? Entonces, también en agricultura hay productos que no podemos competir. Lo que tenemos que sacar es una marca Puno, ¿no? O sea, no marca Puno, o sea, productos que se cultivan a 3.600 metros, ¿no? Que casi no tenemos, ¿no? Entonces, productos y sea marca Puno. Entonces, eso darle más valor, ¿no? No competir con los mismos productos, sino darle, esto está a 3.600, ¿no? ¿Quién más tiene? Entonces, dar esos productos y ponerle marca Puno, ¿no? Entonces, y que tener ese control de calidad, ¿no? Hacer marca Puno ha tenido que ver cultivo en tan sitio, que irrigación, ¿no? Que no haya fertilizantes, ¿no? Entonces, crear esa marca, porque la única forma que podemos ser exitosos económicamente es tener un valor que es diferente a los demás. No podemos competir con el precio. Tenemos que competir con algo que es economía verde o algo, ¿no? Que esté en el campo, pero esa es la única manera que podemos competir. Seremos los que marca Puno, ¿no? Una característica, está a 3.700 metros, ver qué ventaja tiene y sacar esos productos que nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo que ha hecho Alfredo y que nosotros tenemos que vender con una etiqueta y una marca Puno de producción ecológica Sí, y de eso altura, es. ¿no? Mm. René, Relacionada al perdona, aspecto. ya que hablan eso, por ejemplo, el caso, digamos, de la alpaca, o sea, de la lana de la alpaca, o sea, a mí me parece, yo he escuchado hablar a gente que el estrés, digamos, de la altura le da mayor calidad a la lana y quizás haría lo que Alfredo habla de la calidad competitiva, del valor diferencial, digamos, respecto. Si es que nosotros ponemos muchos de nuestros huevos en la canasta alpaquera, por ejemplo, ¿no? Obviamente granos andinos está ahí. En granos andinos también tenemos una gran, digamos, calidad diferencial que nos haría altamente competitivos, ¿no? ¿Tú qué opinas en el caso de la alpaca? Sí, yo creo que este recurso es importante, ¿no? Tendríamos un poco que desligarnos del monopolio de Mitchell y del grupo Inca, ¿no? Y con lo que ha versado Alfredo, con creatividad. ¿Cómo podemos vender, ¿no? Directamente y no pasar por las manos de Mitchell, ¿no? Y Claro. de Incalpaca? Y yo les doy un caso que yo trabajé en truchas, en Arapa, ¿no? Pero sí se puede vender esa trucha que es artesanal, porque eran en una crianza, ¿no? En cautiverio, en jaulas, y, esta empresa de Arapa vendía, exportaba a Australia, a Bélgica, a Suiza, a Japón, ¿no? Entonces, con ese criterio artesanal, pero de producción de trucha orgánica. Y Puno era el único departamento a nivel nacional y latinoamericano que vendía trucha orgánica. No hay otro departamento que vendía. Pero este emprendimiento, que es de un padre suizo, se vendió. Y nadie ha seguido, nadie ha continuado. Y me decía un uruguayo que trabajaba en Islandia, que todo lo artesanal se puede vender. Sí se puede vender. Hay comercio justo, hay otros modelos de comercio, ¿no? Que sí están al alcance de la demanda de lo que es estos productos ecológicos, vender todo lo que se produce en los andenes, ¿no? Como producto ecológico, paisajista, cultural, integralmente sí se puede vender, porque ustedes saben mejor que yo que hay un modelo de consumo en Europa que es comer con ética, ¿no? Y rápido les cuento cómo es. Agarras la lata de trucha, tienes la fecha de producción. Esa fecha de producción, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué productor te dio la materia prima? ¿Ya? Y esa fecha significa quién lo ha producido. Un productor de familia, de agricultura familiar. Eso debe llegar hasta Europa para que el consumidor abra la lata, lea entra al internet y diga,
de qué lugar, la laguna, el paisaje, esto. Entonces sí se puede vender, sino que nos falta juntarnos para ser más creativos, tener ese tipo de consideraciones y vender integralmente todo, producto, paisaje, cultura. Entonces, yo creo que eso se puede hacer en quinoa, en alpacas, como ha hecho Hernán, la variedad de suri, de colores, dónde se explota, cómo se explota, los humedales, los bofedales, todo eso tenemos que venderlo. Ese Claro. creo que es una propuesta que se puede construir. Claro, yo Sí, pienso de que, perdóname, en el caso, digamos, de productos de ese tipo, es lo que se llama la trazabilidad, ¿no? Lo que hablas, digamos, de toda toda la cadena de producción, o sea, respecto, digamos, a sus indicadores ecológicos, ¿no? Incluso, digamos, la mano de obra, si es que es mano de obra, digamos, informal, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de la quinoa real, por ejemplo, que es una quinoa boliviana que se asume de ser de quinoa orgánica, ha perdido, digamos, el mercado frente a, digamos, la quinoa peruana que fundamentalmente ha sido cultivada en la costa y que no tiene esos niveles de trazabilidad, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, o sea, hay nichos en el mercado que compran eso. Yo sí creo que eso va a ir creciendo, porque los jóvenes en todo el mundo van, digamos, leyendo, van, digamos, formándose dentro de una conciencia ecológica que nuestra generación no la tenía, ¿no? Y yo pienso que eso sí va a ir creciendo. Creo que tiene un potencial para el futuro, pero yo no creo que ahora, digamos, en la actualidad, porque yo vivo en Europa, yo veo la cantidad de productos orgánicos que hay en cada mercado, y yo veo de que están en un rinconcito, son unos cuantos, mejor dicho, los que ganan son los no orgánicos por largo, ¿no? Por el precio, porque hay mucha gente, y sobre todo supongo la crisis global hace de que mucha gente siga poniendo como prioridad, digamos, el precio por encima, digamos, de la calidad. sí, a mí me parece que el mercado hay, porque no es exportar volumen, ¿no? Es cuestión de calidad de unos productos. Hay que aprovechar el mercado chino. O sea, ahora pues, estamos muy amigos de China. Ahí tenemos 1.000 millones, ¿no? Entonces ahora los nuevos ricos van a empezar a conocer Machu Picchu, ¿no? Entonces hay que vender a ese mercado ya, ¿no? Ese mercado nuevo, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores supone que su labor es conseguir mercados, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es que la marca Puno entre al mercado chino, ¿no? Entonces, hay que organizarse en Puno, queremos una marca Puno, tenemos estos productos con esa calidad, quiero que me lo vendan en China. Pero Pero, primero se tiene que organizar. Alfredo, pero en Perú te lo permitiría que nosotros podamos, digamos, tener una marca Puno, porque eso ya, digamos, ya está más a nivel, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también puede ser a nivel de región, ¿no? O sea, lo que primero es juntarse a nivel de la región, ser qué es la marca Puno, ¿no? Y una vez de eso ya se puede hacer a nivel Puno, primero a nivel Perú, y después a nivel internacional, porque tenemos que diferenciar, ¿no? Mira, vamos a Lima, dices marca Puno, tengo mi chuñito y te lo compran, pues, ¿no? Al menos los puneños de allá. Pero si tú tienes que, esto viene de Puno, entonces te lo compran. La quinoa también dice, la cañuela viene de Puno, entonces lo compran, ¿no? Entonces, y por eso, y también hay empresas internacionales que dan la trazabilidad y el control de calidad, ¿no? Que den esa garantía, ¿no? Este es producto de Puno y todo te garantizo que es puneño, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar de a poco, pero pensar, como digo, en la marca Puno, hacernos diferenciar nuestro producto que tenemos, que no Claro. tienen otro. Eso es interesante, pero tú sabes, Alfredo, lo mismo René y Cucho, que armar la marca Puno no solamente es un ejercicio de creatividad sobre el logo, el símbolo, sino que tiene que ser respaldada por un conjunto de esfuerzos direccionados de la empresa privada, de los creativos, para que empiecen a fortalecer productos que nos diferencien de respecto de los entornos aledaños y solidifiquen y fomenten esa potencia. Por ejemplo, fibra de alpaca, por ejemplo, granos de quinoa grandes, etcétera. Por ejemplo, los productos lácteos. ¿Por qué los productos lácteos de Puno son mejores que los de otros lugares? Porque por la altura, las defensas hormonales de ovejas y de vacas
fortalece para su energía, etcétera. Entonces, por eso el queso de Puno es incomparable, es mejor por la altura. Son ventajas comparativas. Ahí, siempre y cuando se aúne la fuerza de varios empresarios, emprendedores o gente visionaria, se puede armar la marca Puno, ¿no? Alfredo. Sí, René, como dijiste más antes, esta es la labor de la universidad, ¿no? En la universidad, esta leche que tiene tales características, ¿no? Entonces, hacer tesis, entonces va a ser esta leche de Puno, entonces todo este control de calidad de la vaca, ¿quién va a hacer investigación en Puno? La empresa privada no va a hacer. En el Perú ni en muchos países no lo hacen. Entonces, esa es la labor de la universidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es que darle énfasis a ese tipo de tesis, no cualquier tesis, ¿no? Y que ver, y también en la universidad debe haber más cursos de exportación. Es decir, ¿qué es exportar? La calidad de exportación en todas las carreras, ¿no? Mira, No solamente para el mercado local. Nos estamos olvidando de otras cosas también. Mira, la producción de textiles de Puno, artesanal, manuales, toda su pigmentación o teñidos son a través de hierbas. Sí. Hierbas medicinales, árboles, el colli. Entonces, todo eso tenemos que explotarlo. Todo eso y buscar, porque hay mercado. Eso es definitivo ya. ¿No? Entonces, en base a toda esa integralidad y a toda esa marca que, como ha dicho Hernán, debe estar protegida, ¿no? Por el Estado, el gobierno regional y también los empresarios, ¿no? Los empresarios creo que deben jugar una labor importante. Y además quiero añadir una cosa, y no nos olvidemos de lo que es la seguridad alimentaria. Creo que es otro aspecto para darle equilibrio a todo esto, nuestro pensamiento de desarrollo. Seguridad alimentaria significa cambio climático. En Puno, las zonas de pastos están degradadas, los suelos están degradados y no hay ni un proyecto de restauración de recursos naturales, ¿no? ¿Y quién debe hacer eso? La universidad. La universidad encaminada porque hay una facultad de biología, hay una facultad de medio ambiente, hay una facultad de agronomía, etcétera, 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 etcétera. Entonces es un conjunto de cosas. Por eso es importante lo que ustedes también han manifestado, cómo es que las instituciones deben apoyar este desarrollo, ¿no? Pero si no tienes una mirada integral de todo Puno, bien difícil. Hasta el aspecto cultural es importante. Yo sí vendería la cultura. Yo sí vendería la cultura. La danza está muy conjuncionada con lo que es la parte agropecuaria del departamento, ¿no? Todo eso de las leyendas es parte. Si ustedes han leído un artículo que escribió Alfonsina Barrio Nuevo de la conversación entre la queño y la cantuta, es una maravilla. Eso hay que venderlo, hay que ponerlo. En serio, hay que ponerlo en alguna parte. Mire, en Puno, tú vas a los restaurantes y no ves ni siquiera un individual que diga con motivo puneño. No hay. Y tenemos que ponerle motivo puneño. La quinoa, los andenes, los baruguaros, y así con mensajes muy sugestivos sobre qué es la literatura, la poesía puneña. Esa es parte de esa creatividad. Pero es como que los propios empresarios puneños piensan en otra cosa y no en esa integralidad para que esto pueda ir para adelante. Sí, y también, bueno, en paralelo a esto, este es el siglo de la electrificación. Todo va a caminar con electricidad, ¿no? O baterías. Y Puno tenemos en Sangabán y toda la cadena donde hay un montón de agua, ¿no? O sea, como hablamos el otro día, se podría utilizar la energía eléctrica para subir el agua del lago a los cerros, ¿no? Y esa agua lo utilizamos para irrigación y producir energía de nuevo, cuando no llueve. Entonces, dirigimos las irrigaciones a donde necesitamos y tenemos electricidad cuando no llueve, ¿no? Y eso es una batería, bueno, una batería natural, ¿no? En vez de una batería, es una batería que solamente pasar el agua de abajo del agua hacia arriba y nada más, ¿no? Ahí estamos almacenando energía. Y tenemos esa ventaja en Puno, ¿no? Que no tienen otros. Que en Europa, por ejemplo, que todo es plano, acá es la ventaja que tenemos. Tendríamos que más bien traer el agua
de todo lo que son los afluentes del Tamopata, del Inambari, Eso ¿no? es. Y trasvasarlas, pues, ¿no? Para tener riego. Pero miren cómo son las instituciones. El proyecto PEL, en 1900, hizo el proyecto más significativo de riego, que lo conoce bien Nancho. 1986, con bombos y platillos, Alan García, su represa de Lagunillas, 500 millones de metros cúbicos. ¿Saben cuántas hectáreas ha hecho el PEL? 6.000. 6.000 hectáreas. Y esta irrigación es para 48.000. ¿Cuántos años ha pasado? ¿No? Ni siquiera se ha modificado el estudio, porque antes se hizo el estudio en razón a las cooperativas que había en ese entonces, y tenía cantidades de ganado, volúmenes de ovinos, alpacas, todo ello. Ahora no, pues, como se ha pulverizado, se ha atomizado la carga animal, ni siquiera se ha reactualizado ese proyecto. Entonces, ¿de quién es el error? ¿De quién es la culpa? De nosotros. Es de Sí. nosotros, ¿no? Entonces, toda esta mirada tiene que ser muy autocrítica también. Siempre nos miramos hacia Lima, que sí, eso, yo estoy en contra de ese centralismo, porque todas las leyes agrarias han venido desde Lima hasta ahora, ¿no? Con esa política asistencialista que hace mucho daño al desarrollo y a la hasta autoestima del poblador rural del altiplano, que, dicho de paso, ningún departamento tiene el altiplano como nosotros tenemos, ¿no? Claro. René, o sea, tú que conoces el departamento de Puno, ¿qué áreas, qué provincias, distritos crees que tienen mayor potencialidad para hacer, digamos, para poner, digamos, para invertir en desarrollo agropecuario, ¿no? O sea, Azángaro, Ayaviri, ¿cuáles son, digamos, los distritos? Si tú tuvieras, te diéramos dinero para que tú, digamos, pongas, digamos, a invertir en áreas que tienen potencialidad de florecer como proyectos. ¿Cuáles son los distritos o las provincias que consideras que son más potencialmente, que tienen mayor potencialidad regional? Yo diría las que se encuentran dentro del espacio geográfico del altiplano. Es Melgar, Azángaro, Carabaya, Lampa. Esas cuatro provincias son las que podrían establecerse agricultura a mayor escala, ¿no? Con esas posibilidades de hacer desarrollo, pues, y buscar productos que tengan volúmenes de producción, ¿no? O Esas sea, ¿tú cuatro. crees, y tú crees que ahí, por ejemplo, tiene que ser siempre agropecuario o No, crees que o pueden estar totalmente disociados? no, sabes que en la zona del altiplano la mayor explotación es ganadera, pero acompañada de la producción de forrajes. Y les doy unos datos porque esa es parte del libro también. Miren, papa. Solo en Puno se siembra 56.000 hectáreas de papa. El primer censo agropecuario de 1919, tal como comenzamos con Hernán, se sembraba 145.000 hectáreas de papa. ¿Ya? Quinoa se sembraba 8.000. Hoy se siembra 26.000 hectáreas. Creció por el boom de granos andinos. Pero las forrajeras, como la avena, están sobre los 60.000 hectáreas. ¿Y dónde se encuentran para hacer esa expansión? Es en el lado norte de Puno. Alfalfa, estamos ahorita por 65.000 hectáreas. Entonces, la mayor capacidad de uso de suelo agrícola está para forrajes, en complementará para la alimentación del ganado, ¿no? Y además que Puno podría ser un exportador, para mi idea, de forrajes para Arequipa, para Moquegua y para Cusco, para su cuenca lechera, ¿no? Porque el costo de producción de Puno, de alimentos, es más barato con las lluvias, ¿no? No necesitamos riego, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad que hay que manejarla, porque Arequipa está reconvirtiendo sus irrigaciones
a siembra de cultivos de exportación. Entonces ya no es la cuenca lechera la primera ahora es Cajamarca, Lima, después Arequipa. Entonces sí podríamos generar ese tipo de desarrollo a través solo de venta de forraje, que ya se hace, ¿ah? Uno está vendiendo pacas de avena y pacas de alfalfa hacia Arequipa, Moquegua. Entonces, es otra forma. Y les doy un dato también. Había los productores de Arequipa que estaban buscando sembrar 100 hectáreas de avena. Pero no hay pues 100 hectáreas conjuntas, ellos querían juntas. Entonces, sí es una posibilidad de inversiones para lo que es ganadería y forrajes en la zona norte. Bien, yo creo que hay que hacer una puntualización ahí respecto a lo que ha dicho Alfredo, sin afán de contraponer opiniones, etcétera. El ecosistema del lago Titicaca es súper frágil y entonces no meritaría intervenciones de esta naturaleza. Ya se desestimaron años atrás el proyecto Ángel Forti, que quería derivar aguas del lago hacia Tacna, lo mismo el propio proyecto de Enrique Torres Belón y de otras iniciativas. Hay una intangibilidad per se, como es también un sistema compartido de casi fideicomiso entre Perú y Bolivia. Entonces, el manejo de las aguas es muy delicado. Para eso se creó la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca, que ahora se ha convertido en una instancia paseña y no resuelve problemas conjuntos. Y la otra cosa, enfatizando lo que ha dicho René, es que en el lado norte del lago Titicaca, donde la profundidad media es más allá de 60 metros y tienes en la isla de Soto una fosa de casi 300 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque llueve 800 milímetros al año, ya mensualmente, y en cambio en el lado sur, donde está el lago de Guñaymarca, la parte boliviana, solamente entre 350 a 400. Eso se extiende a la desecación y hay un peligro de desequilibrio. Ya se secó el Popó y ya el desaguadero no desagua, ¿no? Y entonces tenemos ahí bastantes puntos desequilibrantes. Lo que tendremos que hacer es proteger con totorales y otra clase de intervenciones el lago para evitar estos descensos de la marisma que hay a su alrededor. Y la otra cuestión es, como dice René, es necesario que se plantee el manejo del Divortium aquarum, es decir, de las aguas que se van al norte septentrionales, a la cuenca del Inambari y Ninapapa, hacer trasvases para que de alguna manera avenen el altiplano. Si, como ha dicho René, necesitamos fundamentalmente la propiedad de la tierra, porque tiene que haber pequeña y mediana propiedad, nuevamente con el empuje y la solvencia del caso, necesitamos mantener permanentemente asegurado el recurso agua, para que no tengamos ese desequilibrio de la balanza de épocas de sequía y de inundaciones. Sabiendo manejar el recurso agua, nunca vamos a tener problemas de sequía. Ya se ha mostrado que a lo largo del año hay lugares extraordinariamente bellos en pleno invierno, llenos de flores, llenos de verde. ¿Por qué? Con agua. Eso es todo, ¿no? Entonces, esas son las complementaciones porque de todas maneras el ecosistema del altiplano es pues frágil. Es 4.000, casi 3.900, 3.800 metros, casi 4.000 metros de altura. Entonces las variaciones climáticas son bien delicadas. Lo que dice René es lo exacto. Hay que buscar cómo racionalmente se puede intervenir en varios escenarios para buscar un desarrollo integral, cohesionado y coherente y armónico, ¿no? Ahora, porque lo que hizo Hernán, las lluvias, las precipitaciones, cuán importante es. Y eso sí es verificable. Los rendimientos de papa, ¿no? En la zona circunlacustre van a ser más que los rendimientos en el altiplano y cerca de la cordillera. Así como es cambiante nuestros pisos ecológicos y otras cosas. ¿Dónde llueve más? En la zona norte, donde llueve menos. Y el otro aspecto que también es importante, yo tengo unos datos y está en el libro también, es sobre las cordilleras de Puno. Al 2055 ya no va a haber nevados. No va a haber nevados. Entonces, esos aspectos también, porque es fase fundamental del agua para el manejo ganadero en la parte de la cordillera y de la Puna, ¿no? De acá, ¿cuántos años, no?
si se seca el Apolobamba, las cordilleras del Apolobamba, la raya, ¿no? De Carabaya, ¿no? Vamos a sentir efectos. Y todo lo que estamos pensando en querer exportar, no va a valer. Entonces, todos estos recursos que tenemos que conocerlos bien para potenciarlos y proyectarlos a lo futuro. Y creo que estos espacios de conversación, y yo les agradezco, porque creo que ojalá llegue y ampliar el debate, que otros también nos ayuden y puedan sumar todo este espíritu y más bien aterrizar en acciones concretas, ¿no? Que para puntualizar cómo podemos lograr. Creo que eso es lo importante y me estoy anticipando agradeciéndoles por esta oportunidad, pero es que hemos tocado cosas de la geografía de Puno, de clima, que son bien importantes, bien importantes. René, yo pienso de que tú estás invitado cuando quieras hacer algún resumen de tu libro, ¿no? Porque eso también es bien importante, ¿no? O sea, yo pienso que en otro programa de acá en adelante podrías hacer un resumen o podríamos presentar tu libro. ¿Qué te parece? Uy, se encuentra interesante. Mire, me olvidaba de algo que es muy, para mí, ¿cómo se miden los ingresos en el sector rural? Y no son iguales, nunca son iguales. Yo he hecho estudios de práctica directa con productores de Ácora en la zona de la comunidad de Cacá, con un productor que tiene 20 parcelas. Todo eso suma 2.8 hectáreas. Y he hecho una proyección con crecimiento vegetativo, con sus vaquitas, sus ovejitas, y lo que siembra, en 5 años, recién va a alcanzar un ingreso de 1.800 soles, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo son las diferencias? Y si vamos al extremo, a Sina, donde es monte, a otros extremos, entonces esas diferenciaciones hacen de que los ingresos económicos varíen. ¿Y qué significa? Economía. Yo les doy otro dato. Los cobros de impuesto a la renta de Puno son bajísimos. ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos, son bajísimos. En Puno el promedio, ni el 5% sobrepasan los 4.000 soles formales. O sea, es paupérrimo. Entonces, ¿dónde el Estado va a captar de Puno esos ingresos? A través de solo el impuesto a la renta? No voy a hablar de otros impuestos del abogado, y que nunca te dan tu boleta, ¿no? Entonces, eso te da un escenario económico como es nuestro departamento. Y creo que no vamos a hablar de la parte informal de la economía, porque Juliaca es la que determina todo, pero somos un departamento que estamos sobre el 92.8 de informalidad. Es el primer departamento informal. Entonces, todos estos aspectos sociales, económicos, culturales, creo que hay que verlo en la integralidad, porque si no estaríamos hablando por partes, y eso no está bien para Puno. Entonces, depende de nosotros poder desarrollar nuestras inteligencias, nuestras capacidades y nuestros conocimientos para hacer unos proyectos viables, sostenibles, pero sin olvidar la seguridad alimentaria. Claro. Bueno, yo creo que te agradecemos, René, sobremanera, por tu versación, por tu conocimiento que demuestra que te has dedicado con ejemplar celo y con una moral intelectual a analizar la problemática de Puno, a darle un valor a través del conocimiento coherente. Te felicitamos por eso. Yo me despido porque tú eres mi compañero de 1000 andanzas y de cientos de danzas. Un abrazo grande, René, ya nos veremos en otra ocasión. Lo mismo, Lucho, yo me despido, Cucho, lo mismo a David Alfredo. Un gran abrazo conmigo. Bye, bye. Adiós, Nachito. Yo creo que nos despedimos todos, Nachito. René, realmente ha sido un honor, un gusto. Realmente, qué importante es toda esa sistematización, todo ese conocimiento sistemático que está resumido en un libro, que va a ser, digamos, un instrumento muy útil para entender, digamos, un aspecto medular de Puno. Entonces, en nombre del programa te agradecemos profundamente tu participación.
como te digo, te combinamos a que en otro programa para que, digamos, entremos en muchos detalles, pero previamente quisiéramos leer el libro para que podamos nosotros Claro. desglosar todo eso. A ver, Alfredo, ¿tú las últimas palabras? Sí, sí, como dice, dato mata relato, ¿no? Y es lo que tiene tu libro, ¿no? Tiene datos. Entonces, es lo importante, porque estamos acostumbrando a libros que dicen ideas, pero lo que les falta son los datos. ¿Qué es lo que tiene tu libro? Entonces, estamos deseosos de poder leer tu libro y que lo expliques, ¿no? Ya nos dirás en varios capítulos, de repente en varios programas, tocar un capítulo, ¿no? Y lo desmenuzamos un poco más. René, es un gustazo, después de tiempo que no hablamos, que ya, que podrías tú también entrar acá dentro, ¿no? En el grupo como para entrevistar también, ¿no? Entonces estás invitado a participar en el grupo. Gracias, más bien, y les doy una sorpresa también. Ya bueno, Hernán lo sabe. Yo voy a publicar un libro sobre la historia de básquet de Puno. La historia del básquet de Puno desde el año 1926. Excelente. ¿No? Y ahí está tu papá, Alfredo. Yo tengo bastantes anécdotas con tu papá cuando jugué por Carolino, entonces Sí, fuimos sí. allá, etcétera, Qué etcétera, etcétera. excelente. Ese es parte para darle, pues, visibilizar a la gente que hemos vivido en esos años, hasta 1990 y tanto en Puno, ¿no? Esa es parte a través del deporte, del básquet, y puede ser de fútbol, de otras disciplinas deportivas, ¿no? Pero es un gustazo siempre estar con ustedes, les agradezco. Sí, ya estamos en contacto y vamos planificando esos interesantes debates o información que nos das a dar. Lo voy a presentar para que llegue a nivel internacional a través de su plataforma. Muy bien. Muchísimas gracias. El libro del básquet, eso sí va a ser algo. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que siempre he creído que en Puno hay una serie, digamos, de clanes familiares de deportistas, donde están digamos, los Rodríguez Benavides, donde están los Butrón Chipó, las Butrón Chipó. Hay una serie de familias, los Garnica, ¿no? Hay un montón, Garnica, ¿no? Que son, digamos, los Bejaranos, son familias que, digamos, han incursionado bien en el básquet. Pero René, qué lindo, hermano. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Te agradecemos tu participación. René Roque Díaz está ahora en Arequipa, él vive en Puno. Alfredo Pacheco Tanaka en San Sebastián, en España. Yo, Jesús Antonio Santisteba, desde Miquelí. Les agradecemos que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, felicidades. Chao, chao. Muy bien, René. Muy bien.